En 1955, España se enfrentaba a una amenaza silenciosa, pero que podía ser devastadora: las enfermedades animales capaces de liquidar su ganadería. La respuesta fue una ley increíblemente sistemática. Pero, ¿cómo lo hicieron exactamente? Vamos a meternos de lleno en este plan maestro de hace casi 70 años para descubrir cómo una nación entera se blindó contra las epidemias en el mundo animal. Para entender bien este sistema, vamos a ver 5 áreas clave. Primero, el lenguaje que usaron, que es fundamental. Luego, el pasaporte que necesitaba cada animal para moverse y qué pasaba si no lo tenías. Después, el DNI de cada ganadero. Y por último, veremos cómo todas estas piezas encajaban en un sistema de control que lo abarcaba todo. Antes de analizar las reglas, hay que entender su idioma. La ley de 1955 no dejaba nada al azar y empezaba por definir con una precisión casi de cirujano cada término. Así se creaba un marco de actuación que nadie podía malinterpretar. La pregunta que este reglamento intentaba responder era, ¿qué mecanismos hacen falta para detener una enfermedad antes de que se convierta en una catástrofe nacional? La respuesta estaba en el control, la identificación y una prevención súper rigurosa. Y aquí lo tenemos, el enemigo principal. El término epizootia suena un poco técnico, pero es, en esencia, una epidemia para el mundo animal. Al definirlo así, las autoridades podían actuar rapidísimo ante cualquier aumento de casos, sin tener que esperar a que la situación fuera ya incontrolable. Era, digamos, la señal de alarma oficial. Una vez detectada la amenaza, la primera línea de defensa era el aislamiento. Lo que es muy interesante de esta definición es cómo insiste en impedir el contagio directo o indirecto. O sea, no bastaba con separar al animal enfermo, había que crear una burbuja sanitaria completa a su alrededor. Y esto es una maravilla, ilustra lo minucioso que era el reglamento. El peligro no solo estaba en los animales. Un vector podía ser cualquier cosa, desde un insecto hasta las botas de un granjero o las ruedas de un camión. La ley ya reconocía que la enfermedad viaja de muchas formas, y muchas de ellas invisibles. Venga, pasemos ahora a la primera gran herramienta de control. Si la enfermedad se mueve, había que controlar el movimiento, y para eso se creó un documento clave, la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria, que en la práctica funcionaba como un verdadero pasaporte para el ganado. Esta cita directa del reglamento lo deja clarísimo. No era una recomendación, era una obligación absoluta. Sin este documento, ningún animal podía moverse legalmente por el país, ni a pie, ni en tren, ni siquiera en avión. Y cuando el reglamento decía que era indispensable, lo decía muy en serio. La guía era necesaria en casi cualquier situación que nos podamos imaginar, desde ir a un mercado local hasta operaciones más complejas como dividir un rebaño o, por supuesto, vender animales a otros países. El sistema era exhaustivo. Para la exportación, el control era todavía mayor. Aquí vemos un proceso de verificación con un montón de capas. No bastaba con la palabra del veterinario local. Hacía falta una validación provincial y una certificación final en la frontera. El objetivo era proteger la reputación sanitaria de la ganadería española a nivel internacional. Claro, un sistema de control tan estricto solo funciona si las consecuencias de ignorarlo son serias. Y bueno, el reglamento no se andaba con rodeos a la hora de establecer qué pasaba con quienes intentaban saltarse las normas. Aquí está la lógica implacable de todo el sistema. La ausencia de la guía no era una simple falta administrativa, no, activaba automáticamente una presunción de riesgo sanitario. Un animal sin papeles era, a ojos de la ley, un animal potencialmente enfermo, hasta que se demostrara lo contrario. El procedimiento era inmediato y no se negociaba. Los animales eran inmovilizados en el acto y se sometían a una cuarentena de 10 días para observar cualquier signo de enfermedad, y todo ello, por supuesto, bajo supervisión veterinaria. Y por si la cuarentena no fuera suficiente para disuadir, la sanción económica era contundente. Una multa que podía llegar a ser casi 1/3 del valor del animal. Vamos, que incumplir la ley no solo era un riesgo para la salud, sino también un negocio pésimo. Pero controlar el movimiento no era suficiente. El sistema necesitaba un segundo pilar: controlar la propiedad y el registro de cada animal. Y para eso se creó la cartilla ganadera, que era el equivalente a un documento de identidad para los propietarios de ganado. Es importante diferenciar bien los dos documentos. Mientras que la guía era como un visado de viaje para un desplazamiento concreto, la cartilla era el documento de identidad permanente del ganadero, el que vinculaba a la persona con sus animales y su explotación. No tener esta cartilla significaba en la práctica estar fuera del sistema. Fijaos en las restricciones. Un ganadero sin cartilla quedaba completamente aislado de la economía del sector. No podía vender, no podía comprar, no podía hacer prácticamente nada. Y no bastaba con registrarse una vez y ya está. El sistema exigía una vigilancia activa y continua.
2 veces al año, cada ganadero tenía que actualizar su censo. Con esto, el Estado mantenía un mapa demográfico de la ganadería nacional casi en tiempo real. Al observar todas estas piezas juntas, emerge la imagen de un sistema de control extraordinariamente moderno y coherente para su época, que se basaba en una lógica clara y, desde luego, muy contundente. Toda la complejidad del reglamento se puede resumir en esta estrategia de 4 pasos. Primero, definir el riesgo. Segundo, controlar el movimiento. Tercero, rastrear la propiedad. Y cuarto, aplicar sanciones para que se cumpla. Simple, pero increíblemente efectivo. Y es importante recordar el propósito final. Como dice el propio decreto, no se trataba solo de castigar o de controlar por controlar. El objetivo último era proteger y fortalecer un pilar económico y social del país, asegurando su futuro. Conceptos como la trazabilidad, los pasaportes sanitarios o las cuarentenas, que hoy nos parecen de lo más normal, ya estaban articulados aquí. Esto nos demuestra que los grandes desafíos de hoy, como la bioseguridad global, a menudo tienen sus raíces en soluciones que se pensaron hace ya muchas décadas.